Buenas tardes. El día de hoy, el Grupo 4 les hablará acerca del Código Procesal Civil, exactamente el libro primero de la jurisdicción, de las personas que la ejercen y de las que intervienen en su ejercicio. Ahora, ¿por qué no se continuó con los códigos de 1847? Este código se presentó al Congreso Nacional, el cual lo discutió en los años 1847 y 1849, pero su aprobación quedó detenida, sobre todo por el debate sin aparente salida al establecimiento del matrimonio civil. Para impulsar la codificación, una ley del 21 de diciembre de 1849 creó una nueva comisión destinada a revisar los proyectos del Código Civil de 1847 y de reservar en un plazo de 3 meses los artículos que debían ser discutidos por el Congreso, declarándose de antemano reservados los del matrimonio civil. El designio era proceder a la promulgación de lo que no estaba reservado. Gracias. A continuación, hablaré acerca del título primero de la jurisdicción y sus especies. Los 13 artículos de este título mencionan precisiones claras del término jurisdicción, tanto desde su uso en los magistrados, jueces y nombrados conformes a las leyes. Además, que no se reconoce de manera delegada por autoridad o encomendada en el modo que la ley lo designe. Puede ser ordinaria, privativa, voluntaria o extraordinaria. En el caso de la ordinaria, la realizan los jueces de paz y las de primera instancia, y los de cortes superiores, y se ejerce sobre las personas y cosas del fuero común. Es prorrogable. En la privativa, entre personajes importantes que la ejercen están la Corte Suprema y las Cortes de Justicia, sobre cosas o personas determinadas. Y en la extraordinaria, solo les compete a la Corte Suprema y el Tribunal de los 7 jueces. Ahora hablaremos del título segundo, de cómo se adquiere, se suspende o se pierde la jurisdicción. Los 11 artículos de este segundo título mencionan cómo la jurisdicción es ejercida por los jueces mediante dos requisitos, el juramento y la posesión del destino. Pero como es claro, también podía ser suspendida por recusación, competencia, apelación, por admitir al juez en una comisión incompatible con su judicatura y por la suspensión de la ciudadanía. Ahora, estos jueces perdían absolutamente la jurisdicción cuando perdían la ciudadanía por restitución, jubilación y por abandono del cargo. Cuando perdían de manera parcial, precisamente cuando el juez encargado por otro actúa en ciertas diligencias y cuando el juez suplente es reemplazado por otro. También se daba en el caso en el que el juez era temporal, pero continuaba ejerciendo la jurisdicción. Estos eran cuando no se elegía al que debía, se declaraba nula la nueva elección y cuando había algún impedimento físico o moral. Ante todo esto, ¿cómo se sabía cuando se usurpaba la jurisdicción? Bueno, bien podría ser en la situación que sea ejercida sin haberse obtenido de alguna manera expresada en este código, cuando se conocían las causas del fuero común y todo lo ya mencionado estaba bajo cierta responsabilidad. Entre los más importantes están el que juzga o manda juzgar por comisión, el juez inferior que conoce o procede contra lo resuelto por el anterior y por último el que hace revivir procesos legalmente concluidos. El título primero de la sección de los jueces nos habla acerca de la administración de la justicia y de las cualidades que deben tener los jueces. La justicia es administrada por los juzgados y los tribunales, y no por otras entidades, como dice la Constitución. La calidad que deben tener los jueces consta de ciertos requisitos, como por ejemplo, el juez no puede ser sordo, no puede ser mudo, no puede ser ciego. También habla acerca de las personas que tienen procesos judiciales, que tampoco el menor de edad. Y por último, no puede ser juez el que tenga una causa criminal pendiente. El título segundo de la sección de los jueces nos menciona acerca de las obligaciones y derechos que adquieren los jueces. Podemos decir que los jueces tienen la facultad de dar justicia al que se le pida, de dar la debida publicidad de los actos. El juez también tiene la facultad de no abreviar, suspender ni alterar ciertos rituales judiciales. Y por último, abstenerse a intervenir en otros aspectos judiciales. En el segundo punto vamos a mencionar
ciertas obligaciones que están sujetas a los jueces. Está prohibido que los jueces emitan su opinión a quienes están juzgando o deberán juzgar. Está prohibido que reciban del litigante donaciones o dádivas durante el juicio o después de él. Y por último, está prohibido que un juez ejerza jurisdicción contra otra persona ya comenzada otro juicio y con otro juez, sin previa notificación, claro está. Le doy paso a mi compañera. Sección segunda de los jueces. Título tercero de los asesores. Consta de 12 artículos y se resumen que los asesores son abogados asignados a dar asesoría a los jueces no letrados que ejerzan una jurisdicción privativa y a los jueces de paz no letrados que desempeñen una función de juez de primera instancia. Es importante que este asesor esté presente, de lo contrario esos jueces no podrían administrar justicia. Sin embargo, hay casos excepcionales en donde al no estar el primer asesor se le asigna al juez un segundo asesor denominado asesor accidental. Y por último, cuando no está presente ni el primero ni el segundo, el juez es sustituido por un juez letrado. Título sexto de la jurisdicción preventiva. Lo conforman 4 artículos y nos habla del ejercicio de la jurisdicción preventiva por parte de los jueces. Estos jueces deben conocer con anticipación las causas. También se menciona que son independientes del fuero al que pertenezcan, es decir, que todos los jueces son libres de ejercer las leyes dentro de todo el territorio, pero siempre acatando las normas del código. Sección tercera. Título primero. Del actor y del reo. Este título se conforma en 17 artículos. En principio habla sobre el actor, quien es el que hace valer su derecho, que sería el demandante, y reo, el que vulnera ese derecho, el demandado. En los siguientes puntos hablan los que pueden demandar y los que no pueden ser demandados, la protección del menor de edad bajo explotación infantil y la creación del Consejo de Familia. Hay algo curioso sobre este título, que a la mujer la hacen ver como solo un adorno. Tiene que tener a mando de su esposo. En el título segundo, de los fiscales, de los agentes y promotores fiscales y de los relatores, conformado por 18 artículos, el de los fiscales habla sobre la Corte Suprema y cada una de las superioridades que existen en un fiscal, que se le imputan sus atribuciones. También habla sobre qué es lo que no pueden dictar los fiscales. No pueden ser árbitros ni defender pleitos de interprivado. De los agentes y promotores fiscales. Los agentes fiscales no tienen atribuciones, sino más bien tienen una defensa a primera instancia, una hacienda pública y también son necesarios cuando interviene un fiscal. Donde no haya agentes fiscales, los promotores fiscales deben ser expuestos por un juez letrado. De los relatores. Tiene atribuciones como cuidar los poderes de las partes, recibir el escribano de la Cámara de Procesos, etc. Existen prohibiciones para los relatores como defender pleitos, cobrar derechos de los pobres, etc. Las Cortes pueden, por un voto de unanimidad, dar el destino de los relatores inhábiles. Siguiendo con el Código Procesal Civil de 1852 de la sección tercera, les hablaré del título tercero, quien se dirige a los abogados defensores de ausentes, de intestados y de menores. Para ser abogado se requiere haber sido recibido en una Corte de Justicia de la República, que cuente con 4 años de experiencia en práctica. Esta práctica comienza a correr desde el día del señalamiento del estudio. Todo abogado para ser reconocido necesita contar con un grado de bachiller, licenciamiento o que sea doctor en Derecho. No puede ejercer su profesión si es que es menor de 21 años o es declarado fraile, ciego o que haya sido ordenado a pena infamante. Tiene como obligación ver originales procesos y documentos de sus clientes, defender de manera gratuita a los pobres, autorizar con su firma los escritos, entre otras obligaciones que rigen en el Código Civil. Un abogado no puede defender a sus parientes cercanos, ya que van contra las normas establecidas. Tienen como prohibido
alegar las leyes falsas o truncadas, descubrir secretos de sus clientes, hacer preguntas a sus testigos que litigan sobre hechos que no están confesados, interrumpir el discurso contra quienes defienden y, por último, asegurar a su cliente del vencimiento. El abogado puede defender a un ausente siempre y cuando el juez lo permita. También puede defender a intestados si es que se rige en el Código Civil. En cuanto a menores, no pueden ser defendidos por un abogado si es que son menores de 14 años. Hablaré del título sexto, de que se dirige de los jueces comisionados y de los ejecutores. Los comisionados y los ejecutores son responsables por omisión, descuido o faltas que cometen en el desempeño de sus cargos. Los jueces ejecutores son ordinarios o extraordinarios. Los primeros tienen jurisdicción de causa y los segundos jurisdicción propia. Los ejecutores ordinarios mandan a llevar a efecto las sentencias pronunciadas y ejecutoriadas por tribunales superiores y sentencias pronunciadas por árbitros. Los ejecutores extraordinarios ejecutan o mandan a ejecutar las sentencias. Es prohibido para los jueces admitir recurso alguno que entorpezca la ejecución de las sentencias o providencias bajo la pena de nulidad y responsabilidad. Los ejecutores subalternos son obligados a obedecer a los jueces en la ejecución, ya que ellos deben ser exactos y moderados en el cumplimiento de sus obligaciones, y les es prohibido recibir dávidas o presentes de la persona que está sujeta a juicio. Todo esto es bajo su responsabilidad y culpa si comete cualquier perjuicio. Finalmente les daré un breve suceso histórico de 1851 a 1852. En junio de 1851 se nombra Comisión Codificadora presidida por Andrés Martínez. Esta comisión trabajó sobre el proyecto de 1847 a 1848 y el 29 de diciembre de 1851 se promulga el Código Civil y el de Enjuiciamientos Civiles, entrando en vigencia el 29 de julio de 1852. Este código fue influenciado por el Código Civil francés en 1804, el cual fue aplicado en toda la República. Como bien sabemos, en 1851 el Congreso aprobó una serie de proyectos y leyes que nos dieron a formar el Código Civil del Perú de 1852, que como bien sabemos está integrado por 2.301 artículos que se divide en un título preliminar y en 3 libros, lo cual está vigente en el Perú. Gracias.